En esta segunda microclase vamos a recordar los tipos de información en relación a su estructura, que es el tema que trataremos en este espacio. Habíamos dicho que era científica y no científica, y que dentro de la científica teníamos los artículos científicos, que son los estudios originales observacionales, estudios originales experimentales, las revisiones sistemáticas, metaanálisis, protocolo de investigación, tesis, monografía científica y ensayo científicos. Dentro de los no científicos se encuentran los de referencia y los de divulgación, como recordamos. Estos dos puntos vamos a tratar más adelante. Hoy nos dedicaremos a ver todo lo que es la información científica. Empezamos con los artículos científicos. Los artículos científicos es un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. La particularidad del artículo científico es que todos sus resultados deben ser originales. El artículo a su vez tiene que tener la característica de ser preciso, claro y breve. Y tiene una estructura en el cual se van a distinguir en el primer apartado, donde va a ir el título, los autores, las instituciones, la dirección postal, el resumen y las palabras claves. En el segundo apartado va a ir la introducción, los materiales y métodos, los resultados, la discusión y las conclusiones. Y en el último apartado va a ir la bibliografía, anexo y agradecimiento. Ahora vamos a ver punto por punto de esta estructura. Título. No debe contener más de 15 palabras y debe describir el contenido del artículo en forma clara. Debe llamar la atención del lector y debe ser fiel a su contenido. Si nosotros tomamos como ejemplo el estudio de los efectos de las drogas antihipertensivas y ponemos de título esto, vamos a encontrarnos de que no es fiel al contenido. ¿Por qué? Porque los efectos pueden ser adversos o efectos positivos y las drogas antihipertensivas tienen una gran variedad en el mercado. Entonces, para que seas más fiel a su contenido, tendríamos que definir qué tipo de efecto y cuáles drogas antihipertensivas, preguntándonos qué efectos y cuáles drogas. Entonces, si lo remodificamos, más fiel al contenido sería efectos adversos de los beta bloqueantes. El siguiente es el resumen, que como bien indica su palabra, es un resumen breve de todo el trabajo, donde puede estar seccionado según las partes del artículo científico o puede estar redactado de una forma conjunta. Vamos a tener una introducción, que esta es opcional, de la cual tiene que ser una oración corta que introduzca la cuestión principal. Tener el objetivo o propósito, es decir, qué es lo que se quiere contestar con el trabajo, qué métodos se utilizan, qué experimentos se hacen, y dentro de los resultados se van a mostrar qué se han encontrado, cuál fue lo más importante y, si el autor lo determina, cuáles son los episodios negativos de esos resultados. Luego se presentan las conclusiones del estudio y en algunas ocasiones al final se puede señalar aplicaciones potenciales o implicaciones. La introducción es la parte del artículo científico que va a introducirnos, como bien dice la palabra, al tema. Va a situar el estado del conocimiento actual, va a definir los conceptos claves y premisas asumidas y justificas las asunciones. Explica por qué los autores realizan el estudio y define los objetivos del mismo. Establece la cuestión a la que se responde al trabajo, es decir, qué se pretende encontrar. Establece hipótesis, que son proposiciones afirmativas de lo que se deduce predicciones que serán confirmadas o rechazadas por los resultados. A veces se anticipa la respuesta encontrada. Dentro de material y métodos va a estar lo que es la explicación de cómo se hizo la investigación. Esta debe ser reproducible y se redacta en tiempo pasado.
Aquí se menciona el diseño utilizado, población, muestra, variables, datos recolectados, los métodos y las técnicas utilizadas para esta recolección y el plan de análisis. Los resultados van a estar las pruebas estadísticas aplicadas a la información recolectada. Se debe mencionar todos los hallazgos relevantes e incluso aquellos comentarios a la hipótesis formulada e incluir detalles suficientes para justificar las conclusiones. Recordar que deben ser claros y bien detallados. En la discusión es la parte más fundamental de un artículo científico. Aquí se va a explicar las implicancias de los resultados hallados en relación al objetivo. Se va a comparar los hallazgos con los de otros autores y se va a explicar posibles implicancias y otras deducciones derivadas de las anteriores y las nuevas preguntas o futuras líneas de investigación. Las conclusiones. Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos planteados y deben ser específicas, concretas y sencillas. El último apartado está relacionado con la bibliografía, los anexos y los agradecimientos. La bibliografía puede variar dependiendo de los requisitos que tengan en relación a la publicación de los artículos científicos, pero pueden numerarse de forma consecutiva con números arábicos situados entre paréntesis en el orden que aparecen por primera vez en el texto, que en general es la forma más recomendada, o también puede estar por temas y dentro del tema por orden alfabético. En los anexos se coloca toda la información que resulte pertinente, como los formularios de recolección de datos, las fotos, los gráficos y las tablas. Un último apartado que es el agradecimiento, en donde debemos colocar todos los que han cooperado, ya sea personas o instituciones, a los que revisaron el manuscrito del artículo y a los que contribuyeron en la redacción del mismo. Así, con esto finalizamos lo que son las estructuras del artículo científico, ya sea observacionales o experimentales. La otra información científica son las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas es la búsqueda y evaluación crítica de todos los estudios primarios que dan respuesta a una misma pregunta y va a implicar diversas etapas. En una primera etapa vamos a tener la búsqueda de estos estudios primarios en diferentes fuentes. Puede ser por ficheros personales, puede ser de revistas claves, de bases de datos informáticos, de la revisión de lista de los artículos de referencia o consulta de expertos. Todo estos vamos a identificar los estudios y posteriormente vamos a pasar a un segundo punto donde se va a hacer la revisión de relevancia, en el cual se va a separar todos los estudios primarios que sean relevantes para el estudio y los que se van a tener en cuenta para realizar este tipo de información científica. Realizado esta etapa, pasamos a la evaluación metodológica de calidad de cada uno de los estudios. Extraemos los datos, se realiza el análisis de datos y por último se dan las conclusiones referidas a los datos hallados. La otra información científica, que es el metaanálisis, está muy relacionado con las revisiones sistemáticas, ya que es un estudio basado en la integración estructurada y sistemática de la información obtenida en diferentes estudios clínicos sobre un problema de salud determinado. Aquí lo que se realiza, los pasos que se realizan son parecidos al metaanálisis. Lo que hacemos es la aplicación estadística a los resultados de varios ensayos independientes que va a analizar según las consideraciones que se pueden combinar. Es decir, que es una forma de revisión sistemática, pero cuantitativa, y presenta los mismos pasos. Es decir, que vamos a tener una serie de trabajos existentes, los cuales vamos a identificar los que sean pertinentes para el trabajo,
de esos vamos a volver a reverlos para definir cuáles son los localizados y recuperados. A partir de eso, esos trabajos tienen que cumplir criterios de inclusión, donde va a estar relacionado con la población objetivo y la población objeto, el cual van a estar determinados por los trabajos pertinentes del objeto de metaanálisis, y a partir de ahí los datos que se van a analizar estadísticamente. Posteriormente se va a dar una conclusión con respecto a este trabajo. El otro es el protocolo. El protocolo es un documento que especifica qué es lo que se quiere investigar y da la planificación del estudio. Es la metodología que se lleva a cabo para realizar una investigación y está aplicado a todas las áreas del conocimiento. Las diferentes secciones de un protocolo de investigación siguen la secuencia lógica del pensamiento investigador. Es decir, va a haber un planteamiento de problema, va a haber objetivos, antecedentes, significancia del problema, impacto, método, plan de trabajo o cronograma, recursos necesarios, ya sean materiales, técnicos, humanos, económicos. En el planteamiento de problema va a estar la descripción sistemática y rigurosa de los hechos que gira en torno a una determinada situación. Va a describir el problema señalando las características, la magnitud, los efectos positivos y negativos y las bases teóricas que fundamentan el problema. Debe resolver las preguntas ¿qué?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿cómo? ¿Y dónde? El antecedente son todos los artículos previos que existen en relación a la temática que se va a tratar. Y en este antecedente existen preguntas que uno debe realizarse para la búsqueda de ellos, que tiene que ver con la relevancia de esto antecedente en la temática elegida. ¿Cuáles son esas preguntas? Uno de ellos es ¿qué se sabe del tema? ¿Qué ha fallado anteriormente? ¿Qué nuevas preguntas han surgido? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hace falta por hacer? ¿Y qué se me ocurrió a mí? Es decir, que el antecedente va a describir la literatura revisada del tema a discutir, va a determinar qué falta por hacer y cómo el objetivo del trabajo puede solucionarlo. Hace una crítica de la lectura relevante y discute los resultados de otros investigadores con sus problemáticas y sus controversias. Método. La palabra método proviene del griego meta y odos, metamovimiento, y odos, camino, que etimológicamente significa camino hacia algo. Traducido al ámbito científico, es el camino que conduce al conocimiento, el camino a la verdad, y tiene una serie de elementos que se debe realizar. ¿Qué es lo que hace? Describe con detenimiento el diseño metodológico del estudio, el tipo de estudio que se va a realizar, la población, la muestra, el tipo de muestreo, el número muestral, las variables de estudio y cuál va a ser la medición de las mismas, qué instrumento y qué técnicas de recolección de datos se va a utilizar, va a agregar las condiciones éticas relacionadas a la investigación, el plan de procesamiento y el análisis de datos. Y va a responder a las siguientes preguntas: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Quién lo hace? ¿En qué orden? ¿Con qué instrumento? ¿Y qué limitaciones tenemos? En relación al impacto, se va a referir a los cambios o aportes que se esperan brindar desde los resultados del estudio, ya sea en un ámbito social, científico, tecnológico o académico.
teniendo en cuenta que no es necesario abarcar todos estos ámbitos. Luego presentamos el plan de trabajo. El plan de trabajo tiene que responder a las preguntas de quién, qué, en qué orden y en cuánto tiempo. Ese plan de trabajo está relacionado con el cronograma, donde se va a detallar las diferentes actividades a realizar durante el estudio y el tiempo destinado para cada uno de ellos. Los recursos. En los recursos se van a describir cuáles son los elementos necesarios para que se pueda llevar a cabo el estudio. Estos recursos van a ser humanos, materiales, técnicos y económicos, a fin de detallar el costo total del estudio, dando un presupuesto. Y por último, la bibliografía. ¿Qué hemos visto durante esta clase? Hemos visto el artículo científico, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis y protocolo de investigación. Recuerden que las clases teóricas son orientativas y que deben profundizar con la bibliografía recomendada. Muchas gracias.